Hola, bienvenidos de nuevo a Code Without Code. Esta vez estamos aquí para continuar con la serie de tutoriales sobre Wix. Este sería el segundo vídeo. Hoy veremos un ejemplo de página web hecha con Wix, para que os hagáis una idea de lo que vais a poder hacer al terminar esta serie de tutoriales. Además, empezaremos a crear una web comenzando desde cero, es decir, sin ninguna plantilla, y poco a poco, durante este y los siguientes vídeos, iremos añadiendo cada vez más mejoras para la página web que vayamos creando. Así que sin liarme mucho más a hablar, vamos con ello. Primero, os enseñaré esta página web de prueba que he creado con tiempo y constancia, pero sin mucha dificultad. Eso es lo bueno que tiene Wix, que es muy fácil, pero necesitas tiempo para crear una muy buena página web con todos los detalles y complementos que ésta necesita. En este caso, como veis, esta web no es como la que estuvimos viendo en el vídeo pasado, sino que es un blog. Aún así, el diseño es muy parecido, con la única diferencia de que en vez de tener distintas subpáginas en un menú, hay solo una subpágina que recoge todas las entradas del blog, como veis aquí. Volviendo a la página de inicio del blog, podemos ver que al abrir la página, los textos como el título y el subtítulo van apareciendo. Además, otro detalle es que la imagen de fondo se mueve cuando bajamos por la página, cosa que queda bastante bien. También podemos ver que en la esquina baja derecha hay un rectángulo que dice "Cuéntanos tus dudas", y cuando hacemos clic en este botón nos abre un cuadro de chat para que escribamos alguna duda que tengamos. Este mecanismo funciona realmente y cuando alguien envía un mensaje por este chat, o te llega una notificación a la app de administración de tu página de Wix, una app de la cual hablaré en uno de los próximos vídeos, o te llegará un mail, dependiendo de cuál de estas dos opciones tengas configurada. Por eso, este mecanismo, por llamarlo así, es muy útil a la hora de administrar una página web cuando tienes un flujo importante de personas, y al menos para mí me parece que hace que la página parezca mucho más profesional. Este chat se crea automáticamente cuando escoges una plantilla de blog, mientras que al crear una página web tienes que añadirla manualmente, aunque no es muy difícil de hacerlo. Al bajar hasta el final de la página, vemos que hay un pie de página que contiene un formulario de suscripción a la comunidad o a una newsletter. Esto es más común de encontrar en blogs, aunque también se ve muchas veces en páginas web. Otro punto importante es que al publicar vuestra página web tendréis que tener una página especificando las políticas de privacidad y cookies que tenéis. Cuando hagamos esa parte de la página en uno de los próximos vídeos, os dejaré un texto básico en el que tan solo tendréis que cambiar el nombre de vuestra empresa, y con eso ya os servirá para vuestra página web. Bueno, nos vamos a saltar la página de entradas porque este tipo de páginas solo aparece en blogs y no en páginas web normales, así que vamos a ver la parte de sobre mí. A esta página también la podéis llamar acerca de o quiénes somos. Como veis, en esta página se mantiene la imagen y el título del blog, pero si bajamos podemos ver que hay una breve descripción que explica en qué consiste el blog. Esta subpágina no es necesaria en todas las páginas web, pero recomiendo que la añadáis a la vuestra, ya que le da un toque de profesionalidad y a la vez también un toque íntimo, y eso hará que os acerquéis más al cliente. Además, en esta página puedes añadir el logo de tu empresa y algún método de contacto. Y ya por último, una página de contacto no puede faltar. En esta página puedes añadir un formulario de contacto o simplemente poner tu teléfono móvil, email o redes sociales para que te contacten a través de allí. Ahora que ya hemos visto cómo es una página web simple hecha con Wix, podemos ya empezar a crear nuestra primera página web. Así que ahora sí, vamos a entrar en Wix, tienes que iniciar sesión si aún no lo has hecho y después de eso te aparecerá esta pantalla en la que vamos a darle al botón que dice crear un nuevo sitio. Ahora nos pregunta qué tipo de página queremos crear. En este caso vamos a crear una tienda online y vamos a estar trabajando en ella durante los próximos vídeos. Pero tranquilo, si lo que tú quieres crear con Wix no es una tienda online, sino por ejemplo una página web de empresa, no te preocupes. Prácticamente toda la página web será igual, con la única diferencia de que al crear una tienda online te añadirá una subpágina en la que aparecerán los productos que vendes, ya sea un producto físico, con envío a domicilio o sin él, o un plan para un servicio que ofreces, ya sea una suscripción única, mensual o anual. Ahora os aparecerán dos opciones. La primera, deja que Wixaddy la cree por ti, y la segunda, crea tu página web con el editor. Las diferencias entre una y otra no son muy grandes, pero como dije en el vídeo anterior, yo recomiendo la segunda opción, ya que te deja escoger entre muchas plantillas y es la única manera de crear una página web en blanco, que es lo que estamos buscando nosotros. Ahora nos aparecerán muchas plantillas para escoger, pero si nos fijamos, en la zona de arriba a la derecha, vemos que hay un botón que dice en blanco. Si hacemos clic ahí, nos llevará a otra serie de plantillas en blanco, algunas con los espacios para imagen o para texto, pero nosotros queremos una página totalmente en blanco, así que vamos a escoger la primera opción.
Ahora se creará la página web sin ninguna plantilla, para que podamos empezar a crear nuestra web desde cero. Como veis, Wix está muy bien acabado por fuera, pero también por dentro es fácil de moverse por la página y de crear contenido en tu web, como vamos a empezar a ver ahora. Cuando se haya cargado la web, lo primero que nos va a aparecer es este menú de aquí, del que os voy a hablar por encima, pero con el que os iréis familiarizando a lo largo de la serie. Primero de todo, tenemos el botón Agregar, que como su nombre indica, sirve para agregar o añadir todo tipo de franjas, textos, botones y otras muchas cosas a la página. En otros casos, si escogieses una plantilla para tu web, seguramente utilizarías esta herramienta menos, ya que tendrías la estructura ya creada, pero como nosotros vamos a empezar la tienda online desde cero, nos va a ser muy útil. Después tenemos el botón Menús y Páginas, en donde puedes crear subpáginas para tu web y administrar las que ya tengas creadas. El siguiente botón es Diseño del sitio, en donde puedes editar tu web estéticamente, como por ejemplo escoger los colores de tu web o los estilos de texto que tu web tendrá, entre otras muchas cosas. Con el siguiente botón, Agregar apps, puedes instalar apps o plugins a tu web para añadir algunas funcionalidades extra que Wix no te ofrece de base. Estas apps a veces son gratuitas y otras veces valen dinero. Después tenemos el botón Multimedia, donde puedes agregar a tu página multimedia de todo tipo y además puedes escoger entre algunas imágenes y vídeos que ya te ofrece Wix. El siguiente botón es Comienza tu blog, que en este caso para crear una tienda online no lo necesitaremos. Ahora viene Wix Stores, que nos será útil para crear una tienda online, ya que nos ayudará a administrar y mejorar nuestra tienda. Y para acabar, tenemos las herramientas de Asten, que nos servirán para dar nuestra web a conocer en Google y también para publicitar nuestra tienda online con ofertas que se enviarán por mail a los clientes, entre otras muchas cosas. Ahora que ya nos hemos hecho una idea de cómo funciona Wix, vamos a empezar a crear nuestra web. Hoy comenzaremos con la página de inicio de esta, aunque iremos con calma y ya la retocaremos en el futuro. Primero, vamos a añadir una franja de imagen al inicio de la página, con el título de nuestra tienda. Así que nos vamos a agregar, después a franjas, y buscamos la que más nos guste. Yo en mi caso voy a escoger esta primera. Hago clic en la imagen y automáticamente me la coloca. Ahora vamos a ir a agregar, textos y escogemos por ejemplo el encabezado 1. Ahora le cambiamos el nombre al de nuestra empresa y podemos añadir un subtítulo. Así que volvemos a entrar en agregar, luego en textos y yo voy a escoger por ejemplo el encabezado 4. Hacemos clic y, por ejemplo, voy a poner los mejores productos del mercado. Y colocamos este texto centrado. Para cambiar de color al texto, tenéis que hacer doble clic sobre él. Y cuando se seleccione todo, os aparecerán las opciones del texto. Entonces, buscamos el botón que diga Color y lo cambiamos al que más nos guste. En mi caso, voy a coger, por ejemplo, el blanco. Pero bueno, resulta que no me convence el fondo. ¿Cómo puedo cambiarlo? Bueno, muy sencillo. Hacemos clic en la imagen y nos saldrá un botón que dice cambiar el fondo de la franja, en el que al hacer clic podemos cambiar el fondo a otra imagen o a un color, o incluso a un vídeo, si queréis. Yo, por ejemplo, voy a escoger este vídeo, el de escenario dorado. Y como veis, si cogemos y entramos en el modo de vista previa, que está arriba a la derecha, veremos cómo queda. Además, se puede ver un poco que la franja de la imagen tiene un pequeño efecto de desplazamiento, que se puede modificar si hacemos clic en la imagen, evidentemente habiendo salido del modo de vista previa, y dándole al segundo botón, el que es como un cuadrado en movimiento. Aquí podemos ver y cambiar los distintos efectos de desplazamiento que puede tener la imagen. Bueno, ahora que ya hemos creado la portada de la tienda, lo siguiente que toca es añadir los productos destacados. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero entramos en agregar, como antes, y nos vamos a interactivo. Ahí podéis escoger la franja que más os convenzca, pero yo por ejemplo voy a escoger la que dice Drink, que está aquí un poco bajando, ya que tiene todo lo que estamos buscando. La añadimos y la colocamos debajo de la franja de inicio. Pero seguramente te estarás preguntando, ¿qué hago yo si no vendo bebidas? Bueno, pues hacemos clic en la imagen y pulsamos en el botón que dice cambiar el fondo de la diapositiva. Aquí podrás poner una foto del producto que vendas y también deberás cambiar el título de la diapositiva, evidentemente. Yo lo voy a dejar por defecto. Sobre el botón que dice pedir ya cambiaremos la página a la que te debe llevar al hacer clic cuando creemos una página para cada producto que vendas. Ahora vamos a cambiar también los fondos y nombres de las otras diapositivas que tiene esta franja. Y esto se hace pulsando en la imagen de nuevo, pero esta vez haciendo clic en el botón que dice organizar diapositivas. Como ves,
te saldrán las 3 diapositivas que hay creadas por defecto, la 1, la 2 y la 3. Pero puedes crear más si lo necesitas pulsando en el botón que dice agregar nueva diapositiva para crearla desde cero o duplicar diapositiva para que ya tengas la plantilla y solo tengas que cambiar el nombre del producto y la imagen. Como veis, ha quedado perfecto y además automáticamente va cambiando de diapositiva cada cierto tiempo para que se vean todos los distintos productos destacados que tienes a la venta. Por hoy no veremos mucho más, pero en el próximo vídeo seguiremos mejorando la tienda online, añadiremos algunas cositas que quedarán bastante bien y por supuesto comenzaremos a editar los productos de la tienda para que os vayáis familiarizando con las tiendas online de Wix. Y hasta aquí el vídeo, pero si quieres puedes ver otro vídeo de mi canal pulsando en el vídeo que acaba de salir a la derecha, ver la serie de tutoriales de Wix completa a la izquierda y suscribirte y dejar un like para que vea que quieres más vídeos de este tipo. Además, siempre puedes dejar un comentario si tienes alguna duda sobre algo o para mostrar tu agradecimiento. Así que ahora sí, hasta el siguiente vídeo.